a la última parte que nos falta para completar este tema de la insuficiencia es los cuadros de hipoxemia en enfermedad pulmonar aguda que producen alteraciones difusas del pulmón. Estas enfermedades pulmonares agudas difusas son el edema pulmonar cardiogénico y el distrés respiratorio. El edema pulmonar, estas insuficiencias respiratorias produce hipoxemia y con una PCO2 que puede estar normal, baja inicialmente o elevarse tardíamente cuando el paciente se agota. Estas patologías difusas de edema pulmonar se caracterizan por un aumento del agua pulmonar extravascular. Puede ser de origen cardiogénico, secundario a un aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar. Un aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar que va a inducir a la salida de líquido. Puede ser no cardiogénico, donde hay una alteración de la permeabilidad del capilar y del endotelio alveolar, como en el distrés respiratorio. Puede ser un edema pulmonar neurogénico o el edema pulmonar de altura que ya hemos visto. En condiciones normales, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha bien. Doc. En condiciones normales, el alvéolo está vacío sin nada de líquido. Nosotros tenemos el epitelio alveolar, el epitelio respiratorio de los bronquiolos distales, y en el alvéolo tenemos dos células. Las células epiteliales de tipo 1, los neumocitos de tipo 1 y los neumocitos de tipo 2. Los neumocitos de tipo 1 voy a apagar esto, espera un ratito. ¿Estamos otra vez? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. No tenemos las células neumocitos tipo 1, las células epiteliales alveolares del epitelio alveolar y los neumocitos de tipo 2. Estas células epiteliales de tipo 1 van a producir el surfactante, la sustancia tensioactiva que impide que este alvéolo se colapse. Tenemos la membrana basal del epitelio alveolar y el intersticio que tiene poca cantidad de agua, poca cantidad de líquido. Este espacio intersticial es delgado y este líquido habitualmente es removido. Doctor, ¿Qué? perdón, no se ven las diapos. ¿No se ve la diapositiva? No, doctor. No, doc. Voy a arreglar, espera un ratito, por favor. ¿Ahora se ve? Sí, se ve, doctor. ¿Ahora se ve?
Sí, se ve. doctor, perfecto. Ya, entonces aquí hay un intersticio que separa el alveolo del capilar pulmonar. Este intersticio pulmonar está con una poca cantidad de líquido que sale del capilar pulmonar. La presión hidrostática pulmonar a través de la ley de Frank-Starling hace que salga una poca cantidad de líquido al intersticio pulmonar. Este líquido pulmonar que está en el intersticio es removido hacia los linfáticos, es drenado por los linfáticos. Esto sucede en condiciones normales. En condiciones normales, cuando el endotelio del capilar está intacto, cuando el epitelio del alveolo está intacto y el intersticio tiene poca cantidad de líquido. En condiciones anormales, tenemos dos posibilidades, un edema pulmonar cardiogénico o un edema pulmonar no cardiogénico. El edema pulmonar cardiogénico se produce por aumento de la presión hidrostática capilar. Un aumento de la presión hidrostática capilar. Este capilar está con una presión aumentada. Esto hace que aumente la cantidad de líquido que filtra hacia el intersticio. Aumente el filtro. Sin embargo, el endotelio capilar se encuentra preservado, intacto. Está intacta la barrera del endotelio capilar. Este líquido aumentado a nivel del intersticio es drenado a través de los linfáticos, pero esta cantidad que es drenado sobrepasa la capacidad de drenaje de los linfáticos y se acumula líquido en el intersticio. Y ese líquido que se acumula en el intersticio puede pasar hacia el alveolo. Pasa hacia el alveolo y es un líquido que tiene poca cantidad de proteína. Poca cantidad de proteína. En el edema pulmonar cardiogénico, las células epiteliales alveolares, los neumocistos 1 y el 2 se encuentran indemnes, intactas. Y el líquido que pasa es porque existe una abundante cantidad de presión de líquido acá. Los alveolos se llenan con líquido con poca cantidad de proteínas. A diferencia del distrés respiratorio que vamos a ver después, donde existe un proceso inflamatorio de daño del epitelio alveolar y del endotelio capilar. Entonces, en el edema pulmonar cardiogénico, el aumento de la presión hidrostática hace que filtre el líquido hacia el intersticio y hacia el alveolo. Es secundario a una enfermedad cardíaca o por sobrecarga de líquidos, administración masiva de líquidos. Se manifiesta como un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda en un paciente con enfermedad cardíaca que tiene hipoxemia con un PCO2 normal en situaciones, en etapas iniciales. Y característicamente estas personas tienen tos abundante con una expectoración rosada, una expectoración en lavado de carne. Y eso hace el diagnóstico clínico de edema pulmonar cardiogénico. La expectoración es bien característica, bien típica. Es una expectoración rosada, abundante, líquida. En la radiografía de tórax, nosotros vemos que estos pacientes tienen una alteración del área cardíaca con cardiomegalia, con datos radiográficos de una enfermedad cardíaca. Y el edema pulmonar cardiogénico se manifiesta sobre todo a nivel con aumento de densidad a nivel perihiliar en alas de mariposa, preservando la periferia del pulmón. La periferia del pulmón en este caso se encuentra relativamente normal y las zonas de aumento de densidad son perihiliares alrededor de los hilios y en alas de mariposa. El tratamiento del edema pulmonar cardiogénico pasa por un tratamiento de la patología cardíaca. Si eso se produce en el transcurso de un infarto de miocardio, entonces el paciente tiene que recibir tratamiento del infarto de miocardio con angioplastía coronaria, con repermeabilización coronaria. Si es una ruptura de válvula
los músculos papilares, tiene que ser una cirugía reconstructiva, o obviamente si no hay ninguna patología que necesite procedimientos invasivos, el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca pasa por administrar sobre todo diurético y vasodilatadores. Los diuréticos y vasodilatadores van a hacer que el paciente disminuya su cantidad de líquidos, disminuye la presión hidrostática a nivel capilar pulmonar y disminuya la entrada de líquido al intersticio pulmonar. El tratamiento médico del edema agudo pulmonar cardiogénico está basado sobre todo en la administración de diuréticos y vasodilatadores. Hay que dar oxigenoterapia para corregir la hipoxemia, porque esos pacientes pueden deteriorarse por una hipoxemia severa. Si esto no es suficiente, hay que hacer ventilación no invasiva con CPAP o con presión de soporte, o por último, una intubación con asistencia ventilatoria. Hay que mantener un adecuado transporte de oxígeno. Un adecuado transporte de oxígeno para romper el círculo de la hipoxemia, la hipoxia tisular y la generación de acidosis. La generación de acidosis deteriora más la función cardíaca y puede producir un mayor edema pulmonar cardiogénico. Por eso debemos mejorar el transporte tisular de oxígeno para mejorar la oxigenación y romper la acidosis tisular por metabolismo anaerobio. ¿Cómo vamos a mejorar el transporte de oxígeno? Mejorando el gasto cardíaco. Y obviamente en un paciente con patología cardíaca, la forma de mejorar el gasto cardíaco es mejorar la circulación coronaria, si es que está en el curso del infarto, mejorar una válvula si es que se ha roto una de las músculos papilares, o por último administrar inotrópicos como la dobutamina o la amrinona, que van a producir un aumento de la contractilidad miocárdica y van a mejorar el gasto cardíaco y mejorar el transporte, el contenido arterial de oxígeno, manteniendo niveles adecuados de hemoglobina, por lo menos una hemoglobina a nivel de 10. Entonces, optimizando estos dos parámetros de gasto cardíaco y de contenido arterial de oxígeno, voy a mejorar el transporte de oxígeno, el aporte de oxígeno a los tejidos, y voy a evitar la producción de mayor acidosis. Ese es el edema pulmonar cardiogénico. La otra patología que nosotros vamos a ver va a ser el distrés respiratorio agudo, que es la otra patología que se presenta como una enfermedad pulmonar aguda difusa en personas que tienen pulmones normales y que tienen una patología aguda. ¿Están viendo? Sí, doctor. El síndrome de distrés respiratorio agudo, que también es una forma de edema pulmonar. Es un edema pulmonar, pero de origen no cardiogénico. Este edema pulmonar no se produce por alteración o por disfunción cardíaca. Se produce por un aumento de la permeabilidad, una alteración de la membrana del epitelio alveolar y del endotelio capilar pulmonares. El epitelio alveolar y el endotelio capilar se dañan en circunstancias de procesos inflamatorios, y al aumentar su permeabilidad van a permitir la entrada de líquido y de otras células hacia el intersticio y hacia el capilar pulmonar. Por eso se llama esto un edema pulmonar no de origen cardiogénico. Y obviamente va a producir un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda severa, que se caracteriza por la presencia de infiltrados pulmonares bilaterales en la radiografía,
que se caracteriza porque la presión capilar pulmonar está a menos de 18 milímetros de mercurio. Por eso es que nosotros decimos que no existe patología cardíaca. Y hay una disminución de la elasticidad, de la distensibilidad pulmonar. El pulmón se hace duro. El pulmón, en vez de ser elástico, está duro, no es distensible. Esta patología, este síndrome de distrés respiratorio puede ser producido por causas pulmonares y extrapulmonares. Antiguamente se catalogaba el distrés respiratorio en dos patologías, la lesión pulmonar aguda y el distrés respiratorio. En realidad, las dos patologías denotan y son lo mismo, solamente que es un continuo de evolución. La lesión pulmonar aguda es una forma más leve, menos grave del distrés respiratorio. El distrés respiratorio es lo más severo del edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, los dos comparten los mismos criterios diagnósticos, que es una insuficiencia respiratoria de comienzo agudo y una insuficiencia respiratoria severa. En el distrés respiratorio, la relación, si ustedes se dan cuenta, aquí no estamos tomando en cuenta los niveles de PO2, porque como en estos pacientes están con insuficiencia respiratoria, entonces habitualmente ya están recibiendo oxígeno por puntas nasales, por mascarilla. Entonces, los niveles de PO2 no nos permiten hacer una evaluación de la oxigenación real de ese paciente, sino hay que hacer uso de los índices de oxigenación. Y de los dos índices de oxigenación es la PAFI la más útil y la que nos va a indicar y se va a relacionar mejor con la gravedad del problema. En condiciones normales, la relación PAFI es mayor a 300. Si esa PAFI está entre 200 y 300, nosotros llamamos lesión pulmonar aguda, ya se llamaba antes. Si esa PAFI está menos de 200, entonces entra en la categoría de síndrome de distrés respiratorio agudo. En los dos, en la radiografía de tórax va a haber infiltrados pulmonares bilaterales de consolidación intersticiales. E indudablemente en los dos también van a estar ausentes los criterios de insuficiencia cardíaca. No va a haber evidencia clínica ni en cateterismo ni en la ecocardiografía de aumento de las presiones a nivel del corazón izquierdo. Por lo tanto, la presión capilar pulmonar va a estar menos de 18 milímetros de mercurio y no va a haber aumento de la presión en la aurícula izquierda. Sí va a haber alteraciones en el corazón derecho. Va a haber una disfunción del ventrículo derecho porque la patología está a nivel del pulmón, pero no se evidencia ni en la ecocardiografía ni en el cateterismo, no se evidencia una alteración de la función del ventrículo ni de la aurícula izquierda, no hay alteración del ventrículo del corazón izquierdo. Esta definición actualmente ha sido actualizada por los criterios de Berlín, que indica que nosotros hablamos de distrés respiratorio agudo cuando en la primera semana de algún insulto clínico se desarrollan síntomas respiratorios nuevos o estos síntomas se deterioran. Cuando en la primera semana de una enfermedad aguda aparecen datos de insuficiencia respiratoria, o si el paciente ingresa con neumonía, estos síntomas deterioran, aumenta la insuficiencia respiratoria durante la primera semana. En la radiografía de tórax hay opacidades bilaterales que no son explicadas por la presencia de derrame pleural, atelectasia o nódulos pulmonares. O sea, no hay evidencia de estas afecciones. La falla respiratoria no se explica por un problema cardíaco, por sobrecarga hídrica. Y es más, la ecocardiografía es normal, sobre todo en el lado izquierdo del corazón. La ecocardiografía va a denotar disfunción del ventrículo derecho
va a dar datos de alteración del ventrículo derecho, de presión aumentada de la arteria pulmonar, pero no va a dar evidencia de alteraciones del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a estar funcionando normalmente. Y la oxigenación nos va a permitir catalogar, según los criterios de Berlín, en un distrés respiratorio leve, moderado o severo. De acuerdo a los niveles de PAFI. Aquí nuevamente les digo, no se toma en cuenta el nivel de PO2, porque ese nivel de PO2, si ese paciente está recibiendo oxígeno suplementario, puede estar dentro del rango de la normalidad. Entonces uno decide, esto no está en insuficiencia respiratoria. Por eso, para valorar la insuficiencia respiratoria, siempre tenemos que valorar los índices de oxigenación, la diferencia alveolar arterial de oxígeno y la relación PAFI, la relación PO2-FiO2. Cuando esta relación PAFI es de 200 a 300, antiguamente esto se llamaba lesión pulmonar aguda, ahora se llama distrés respiratorio leve. Siempre que, si el paciente puede estar recibiendo PIP o CPAP mayor a 5 centímetros. Es moderada cuando la relación PAFI está entre 100 y 200 y es severa cuando esta relación está menos de 100. Estos distrés respiratorios severos con PAFI menores de 100 tienen una alta mortalidad. Estos valores han sido determinados, de relación de PAFI han sido determinados a nivel del mar, pero sin embargo podemos corregir la PAFI usando esta fórmula de la PAFI encontrada, multiplicar por la presión barométrica y dividir entre 760. En alturas mayores a 1000 metros sobre el nivel del mar hay que corregir la PAFI usando esta fórmula. La PAFI calculada, multiplicar por la presión barométrica a la que están en esa altura, que en este caso sería 565 en Cochabamba, y dividir sobre 760. Si yo he calculado una PAFI de acuerdo a la gasometría de 250, entonces pongo yo aquí 250, multiplico por 565, que es la presión barométrica en Cochabamba, y divido entre 760 y esa es la PAFI corregida para la altura de 2.560 metros de Cochabamba. Esto es importante diferenciar entre lo que es el distrés respiratorio según los criterios de Berlín en leve, moderado, severo, para saber la mortalidad. Aquellos distrés respiratorios severos se acercan a una mortalidad de casi el 50%, lo que más o menos era el distrés respiratorio catalogado anteriormente en los criterios de la American, del Colegio de Cirujanos del Tórax. Aquí estaba lo que se llamaba el daño pulmonar agudo, que no entraba en el criterio de distrés, tenía una mortalidad de 26%, que esto es igual más o menos a un distrés respiratorio leve de 21%. Aquellos distrés respiratorios severos tienen una mortalidad bien alta. Las causas del distrés respiratorio agudo, causas pulmonares, son patologías de diversa naturaleza, las neumonías, las neumonitis por inhalación de gases durante las quemaduras o gases químicos, la broncoaspiración, en el trauma de tórax, la contusión pulmonar, la toxicidad por oxígeno o los fenómenos de reperfusión que suceden sobre todo cuando se hace circulación extracorpórea. Causas pulmonares que van a producir el distrés respiratorio. En este caso está de moda, por ejemplo, las neumonías por el coronavirus, que va a producir patologías bilaterales y que va a originar distrés respiratorio agudo por una neumonía viral, que en este caso es coronavirus.
Podemos tener neumonías por neumococo, por estafilococo, las neumonías por la influenza, virales, incluso la misma tuberculosis, las tuberculosis miliares cuando afectan ambos pulmones, pueden producir un síndrome de distrés respiratorio, puede producir una afección pulmonar severa y dar origen a un distrés respiratorio severo. Las causas extrapulmonares. Sobre todo está la sepsis no controlada adecuadamente y los estados de shock persistente. Estas dos situaciones clínicas de sepsis, la sepsis severa y los estados de shock persistente o el shock séptico, hacen que se desencadenen una cascada de procesos inflamatorios, hace que se activen un montón de células inflamatorias, los neutrófilos, las plaquetas, los mismos linfocitos. Al activarse estas células activas, macrófagos, linfocitos, neutrófilos, pasan todos por la circulación pulmonar. Tienen que recordar que el pulmón es el único órgano del cuerpo que recibe todo el gasto cardíaco en algún momento, porque toda la sangre en algún momento tiene que pasar por el pulmón para oxigenarse. Entonces, todas esas células activadas por los procesos de sepsis, por la cascada inflamatoria de los estados de shock persistente, todas esas células activadas, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, van a quedar atrapados en la circulación capilar pulmonar. Y al quedar atrapados van a empezar a producir un daño del endotelio capilar pulmonar. Estas células activadas van a empezar a producir citoquinas, especies activas de oxígeno, factor de necrosis tumoral, todos esos mediadores de la cascada inflamatoria que van a empezar a dañar el endotelio capilar pulmonar y van a producir el distrés respiratorio. La sepsis y los estados de shock persistente son las causas más frecuentes de distrés respiratorio. Los politraumatismos, la politransfusión, la embolia grasa también son situaciones de un daño tisular masivo. El politraumatismo severo múltiple, al producir un daño tisular masivo a nivel de los músculos, activa la cascada inflamatoria, activa las células y todas estas células activas, todas estas citoquinas van a parar al pulmón y producen lo que se llama el distrés respiratorio. La pancreatitis, las quemaduras extensas, reacciones transfusionales, la hipertensión endocraniana, las intoxicaciones, el paraquat, aunque actualmente ya no está dentro de un uso más o menos aceptado como herbicida el paraquat. Entonces, son las sepsis y los estados de shock persistente las causas más frecuentes de distrés respiratorio de causa extrapulmonar. Entonces, ustedes nuevamente recuerdan este alvéolo normal, donde vemos que existen el epitelio alveolar, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, los capilares pulmonares con su presión hidrostática normal, la pequeña cantidad de líquido que hay en el intersticio, que es drenado por los linfáticos, todo normalmente. En el distrés respiratorio se produce una lesión alveolar, alvéolo capilar difusa, con una fase exudativa inicial, donde hay formación de edema, exudación y formación de membranas hialinas. Hay una fase exudativa que dura más o menos la primera semana. La fase proliferativa de organización, donde ya se produce una hiperplasia del revestimiento del epitelio alveolar, sobre todo de los neumocitos tipo 2, y se inicia la acumulación de fibroblastos y la generación de fibrosis. Habitualmente los pacientes salen en esta etapa y no llegan a la fase fibrótica residual.
Esta fase fibrótica residual suele suceder cuando estos fenómenos de distrés respiratorio, estas lesiones exudativas, persisten. A veces una persona empieza como un estado de shock, como una pancreatitis, y empieza la formación de membranas hialinas, exudación, y después de una semana se complican con sobreinfecciones, con una neumonía bacteriana hospitalaria. Entonces, este proceso exudativo persiste, vuelve a activarse por el proceso infeccioso, y eso va a generar en algún momento una fase fibrótica residual, donde va a haber fibrosis intersticial difusa a nivel del intersticio. En vez de haber líquido, va a haber fibrosis, depósito de colágeno, y donde también va a haber alteración de los capilares de las arteriolas. Los capilares van a estar obstruidos, las arteriolas van a tener deformaciones de las paredes vasculares. Este aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo capilar va a producir una extravasación de plasma rico en proteínas y un edema intersticial y alveolar. Va a haber reclutamiento, agregación y activación de células inflamatorias. Reclutamiento, agregación y activación de los neutrófilos, de las plaquetas, de los macrófagos. Las mismas células endoteliales capilares se van a activar, y la activación de estas células implica que todas estas células van a empezar a producir citoquinas, todas las interleuquinas, las especies activas de oxígeno, el factor activador de plaquetas, los factores de necrosis tumorales, citoquinas de toda la naturaleza, interleuquina 1, 2, 6, 8, 10. Se va a activar la cascada del complemento. Se va a activar la cascada del ácido araquidónico a través de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, y van a producir leucotrienos, tromboxanos. Todos esos son mediadores que van a perpetuar el daño inflamatorio de las células. Se va a activar la cascada de la coagulación. Y al activarse la cascada de la coagulación, se va a producir microtrombosis a nivel de los capilares. Esta microtrombosis va a producir un mayor deterioro de la perfusión de los tejidos y va a producir un daño de los órganos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Este es un alveolo normal, que nuevamente recuerdan cómo es, que tiene las células epiteliales en los neumocitos de tipo 1, y en su superficie tiene algo que se llama el surfactante. El surfactante es una sustancia tensioactiva que lo que hace es ayudar que este alveolo, que esta pared alveolar no se colapse, mantiene abierto el alveolo. Y obviamente en el interior del alveolo hay uno que otro macrófago alveolar, que lo que ayuda a estos macrófagos en condiciones normales es a fagocitar algunas células que llegan por vía aérea durante nuestra respiración. En casos de un daño pulmonar, un distrés respiratorio, lo que se hace es una activación de las células inflamatorias. Estas células empiezan a activarse las células inflamatorias. Los alveolos se llenan de leucocitos, los macrófagos se activan, y todas estas células inflamatorias van a producir citoquinas pro y antiinflamatorias y proteasas. Todas estas citoquinas, interleuquina 6, 10, factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, activador de plaquetas, especies activas de oxígeno, proteasas que van a dañar al epitelio alveolar. Va a haber necrosis y apoptosis celular. Va a haber necrosis y apoptosis de estas células de los neumocitos de tipo 1 que están cubriendo el epitelio alveolar, se van a dañar. Va a haber necrosis de los epitelios de los neumocitos tipo 1. Y al haber necrosis se va a perder lo que son
el surfactante, ya no va a haber surfactantes, va a haber una inactivación del surfactante. Al haber inactivación del surfactante, entonces este alvéolo tiene tendencia a colapsarse, ya no se mantiene abierto. Y en vez del surfactante se va a formar una gruesa capa de una membrana hialina, Inactivación del surfactante y formación de membrana hialina. Esta membrana hialina obviamente también va a impedir que pase el oxígeno de lo poco que puede llegar a este alvéolo, del alvéolo hasta el capilar. Aquí vemos que el oxígeno tiene una distancia corta para atravesar del alvéolo hasta el capilar. Aquí el oxígeno está teniendo una distancia mucho más larga para atravesar desde el alvéolo al capilar. Va a haber activación de los fibroblastos en el intersticio y generación de procolágena que va a empezar a formar una fibrosis a nivel del intersticio. Va a haber un edema intersticial difuso. Aquí la cantidad de líquido que hay en el intersticio es escasa. Aquí, sin embargo, hay una abundante cantidad de líquido porque el endotelio capilar la permeabilidad del endotelio, hay un aumento del espacio entre las células endoteliales. Entonces, este aumento del espacio aquí las células endoteliales del capilar están unidas estrechamente en condiciones normales. Aquí están separadas. Entonces, fácilmente el líquido del capilar pulmonar pasa al intersticio y se produce un edema intersticial severo que junto con el líquido van a pasar las proteínas. Y este líquido intersticial va a inundar el alvéolo, va a inundar este alvéolo con un líquido rico en proteínas, y en células. En el capilar pulmonar va a haber un daño del endotelio capilar. Las células endoteliales se dañan, se activan, se hinchan. Hay un daño del endotelio capilar y empiezan a producir también citoquinas. Va a haber los neutrófilos que circulan por el capilar se van a agregar, se van a hacer lentas en su circulación, van a empezar a migrar los neutrófilos, va a haber un reclutamiento, agregación, migración de neutrófilos y de las plaquetas. Estas plaquetas, al reclutarse aquí, van a empezar a activar la cascada de la coagulación y van a formar microtrombos en estos capilares pulmonares. Hay una activación de la cascada de la coagulación. Entonces, este alvéolo al final se llena de líquido y como no tiene surfactante, se va a colapsar. Este colapso alveolar va a producir una disminución del volumen pulmonar y una disminución de la distensibilidad pulmonar. Si yo veo aquí este alvéolo, por ejemplo, que tiene un surfactante normal, es fácilmente distensible, es como una liga elástica que puedo estirarla, es fácilmente distensible. Mientras que este otro alvéolo, que tiene una membrana hialina, que está lleno de líquido, no es distensible. Al ser no distensible, entonces hablamos de una disminución de la distensibilidad pulmonar. El pulmón se hace duro. Estas dos condiciones van a producir que existan zonas de cortocircuito intrapulmonar donde no existe ventilación. Aquí en condiciones normales entra el aire. Pero aquí, por ejemplo, llega el aire y todo este alvéolo está lleno de líquido, está lleno de células, está lleno de líquido rico en proteínas, entonces no entra el aire. Y más todavía si este alvéolo se ha colapsado completamente porque no tiene surfactante. Entonces es un alvéolo donde no llega ventilación, pero sigue la perfusión y tenemos un cortocircuito intrapulmonar con relación ventilación-perfusión igual a 0. Esto obviamente va a producir un aumento del trabajo respiratorio severo. El paciente va a estar con uso de músculos accesorios, taquipneico, inquieto. Y obviamente estas lesiones
activación de la cascada de coagulación va a producir microtrombosis en los capilares, va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y va a haber una hipertensión arterial pulmonar. Hipertensión arterial pulmonar. El aumento del trabajo respiratorio se va a manifestar por aleteo nasal, tiraje supraesternal, intercostal, supraclavicular. Hay taquipnea, taquicardia, sudoración profusa, crépitos bilaterales. Pues tenemos que buscar síntomas de la enfermedad que ha causado, si es una pancreatitis, distensión abdominal, dolor abdominal. Si obviamente es una contusión torácica, vamos a tener que buscar fracturas costales, enfisema subcutáneo, un tórax volante. Si es un estado de shock, tenemos que buscar cómo está la presión, cómo están los valores de lactato. La radiografía de tórax, siempre que vemos problemas respiratorios, lo primero que uno pide es una placa de tórax. En la placa de tórax vamos a ver infiltrados intersticiales o alveolares, o sea, infiltrados de condensación intersticiales o alveolares, difusos, bilaterales, incluso que pueden llegar a la consolidación. Lo que vemos nosotros es una patología bilateral, infiltrados difusos intersticiales, donde no vemos que el área cardíaca aquí, por ejemplo, esté aumentada de tamaño. O sea, este paciente posiblemente no adolezca de una patología cardíaca. Este paciente también tiene infiltrados difusos bilaterales. A diferencia del paciente cardíaco, donde lo vemos con quien tiene cardiomegalia, y los infiltrados son periliares y respetan las áreas periféricas. En la tomografía de tórax vamos a ver áreas de consolidación bilateral, donde solamente quedan pequeñas zonas del pulmón con relativa normalidad. Por eso que antes esto se llamaba el baby lung, pulmones pequeños, porque cuando uno ventila, en realidad uno empieza a ventilar solamente estas pequeñas áreas pulmonares, porque estas áreas de consolidación con baja distensibilidad no reciben ventilación. Entonces nosotros en realidad sostenemos a los pacientes con estas pequeñas áreas pulmonares relativamente normales. En la gasometría, en un inicio hay hipoxemia con hipocapnia, hay alcalosis respiratoria, con aumento del gradiente, la diferencia alveolar arterial de oxígeno y disminución de la PAF a los valores señalados. Si esta hipoxemia es severa y es de varias horas de evolución, el paciente puede llegar a agotarse y empieza, en vez de tener hipocapnia, a tener hipercapnia, a retener CO2. Y en ese caso empieza a tener acidosis respiratoria y por la hipoxemia empieza a tener metabolismo anaerobio, o sea, empieza a tener una acidosis mixta. Cuando un paciente en insuficiencia respiratoria empieza a tener acidosis mixta, es que ese paciente se está agotando completamente y va a terminar haciendo un paro cardíaco, porque ya está en las etapas finales de su capacidad, de sus reservas musculares, de su reserva de su capacidad de soportar el insulto que significa la enfermedad. Esta hipoxemia del distrés respiratorio no responde o responde poco a la oxigenoterapia mediante un sistema abierto. O sea, ustedes tienen la obligación de ponerle puntas nasales, mascarilla, lo que sea, pero la oxigenación va a mejorar poco y lo que necesitan estos pacientes es intubación. En el cateterismo cardíaco, que rara vez se hace, si no se hace ecocardiografía, hay aumento de la presión en la arteria pulmonar y la presión capilar pulmonar está normal. La función del ventrículo izquierdo es normal. Hay disfunción del ventrículo derecho, hay dilatación del ventrículo derecho, hay desvío del tabique interventricular hacia la izquierda, hay hipomotilidad del ventrículo derecho. Hay datos ecocardiográficos de disfunción del ventrículo derecho por hipertensión arterial pulmonar, con
función ventricular izquierda normal. El tratamiento, lo que hay que hacer es un control adecuado y precoz de la enfermedad que desencadena el problema. Si yo voy a tratar adecuadamente una sepsis de origen de un absceso que se presenta a nivel glúteo, por ejemplo, y dreno el absceso y corto el circuito de la sepsis, de la cascada inflamatoria, entonces voy a evitar que ese paciente termine haciendo un distrés respiratorio. Pero si dejo que ese paciente siga con su absceso, desarrolle una sepsis severa, entre en shock séptico y se activen todas las células y la cascada inflamatoria, entonces es posible que ese paciente termine haciendo un distrés respiratorio. Y obviamente la situación se va a complicar más. Entonces, el manejo adecuado de la enfermedad inicial desencadenante es lo mejor para evitar que ese paciente termine haciendo distrés respiratorio. Si el paciente ha tenido distrés respiratorio, bueno, lo primero que hay que hacer es manejar la insuficiencia respiratoria y lo primero es corregir la hipoxemia. Antes de llegar a terapia hay que dar oxígeno con alto flujo, una máscara con reservorio, tratar de dar la mayor la FiO2 más alta posible. Estos pacientes no oxigenan puntitas nasales, pero bueno, si no tienen máscaras con reservorio o nariceras de alto flujo, no queda más que dar oxígeno con lo que tenga, pero hay que dar oxigenoterapia de cualquier forma. La forma de corregir la hipoxemia es con asistencia ventilatoria mecánica haciendo uso de presiones positivas al final de la expiración. Una ventilación mecánica con una estrategia protectora del pulmón que no corresponde a hacer una clase en este momento porque eso es manejo de terapia intensiva. La presión positiva al final de la expiración, lo que se llama PIP, es una estrategia ventilatoria que se usa en modos ventilatorios asisto controlados de volumen, de presión, o con IMB de volumen, de presión. Es una estrategia ventilatoria que lo que hace es abrir los alvéolos colapsados. La presión positiva, al final de la expiración en condiciones normales, si ustedes exhalan, sus alvéolos al final de la expiración llegan a una presión de 0. Porque se equilibra con la presión atmosférica, llegan a 0. O sea, ni entra ni sale aire. Cuando tienen PIP, o sea, ustedes, la forma de hacer PIP sería, si ustedes cierran su nariz y no exhalan completamente. Pero la forma de hacer PIP es colocando un tubo endotraqueal y manejando un ventilador y colocando un valor determinado de PIP de 10 centímetros. Entonces yo coloco un valor de PIP de 10 centímetros, abro los alvéolos y evito que estos se colapsen. Entonces mantengo una presión de 10 centímetros durante la expiración, al final de la expiración. Esto aumenta la capacidad residual funcional y mejora la superficie del intercambio gaseoso. Disminuye las unidades con relación BQ0 porque ya hay más ventilación en los alvéolos. Y obviamente al disminuir las unidades corrijo la hipoxemia. Sin embargo, al aumentar la presión, al hacer una presión positiva en los alvéolos, aumento la presión positiva a nivel del tórax. A nivel del tórax, al final de una expiración normal, es 0 la presión pleural. Pero yo al poner PIP, presión positiva al final de la expiración, la presión pleural se hace positiva. Se hace positiva, más 10, más 5, más 15, dependiendo de qué nivel le ponga. Pero esta presión positiva a nivel pleural, a nivel torácico, puede disminuir el retorno venoso, el gasto cardíaco, disminuir el transporte de oxígeno, el VO2. Entonces es un efecto contraproducente del PIP. Tengo que vigilar si al usar PIP no estoy alterando el retorno venoso, el gasto cardíaco. Al poner una presión positiva puedo aumentar la presión de la vía aérea y producir un estallido de los alvéolos, lo que se llama un barotrauma. Es como si estuviese inflando mucho un globo y hago que reviente el globo. Entonces estos son efectos colaterales del PIP. Tengo que tener un manejo hemodinámico adecuado, tengo que mantener una perfusión tisular adecuada.
los órganos tienen que estar bien perfundidos en cualquier circunstancia, porque el momento en que los órganos no están bien perfundidos, cualquier patología no va a evolucionar bien. Una infección urinaria, aunque le dé buena cantidad de antibióticos, si no tengo una buena perfusión tisular, esa infección urinaria va a terminar haciendo un distrés respiratorio y una falla multiorgánica. Por eso tengo que mantener siempre la perfusión tisular. Ustedes tienen que pensar siempre en los tejidos. Mantener una eubolemia. No hay que sobrehidratar a los pacientes que tienen distrés respiratorio, porque al dar mucho líquido, al dar muchos sueros endovenosos y al tener un aumento de la permeabilidad del endotelio capilar, al aumentar la presión hidrostática, puedo inducir una mayor fuga de líquido hacia el intersticio pulmonar. Tengo que tener un balance hídrico neutro o negativo y mantener un gasto cardíaco adecuado para optimizar el transporte de oxígeno. Y esto me va a mantener una adecuada perfusión tisular. Corrigiendo obviamente la hipovolemia, sin tener que sobrehidratar, pero tengo que corregir la hipovolemia. Y mejorar el gasto cardíaco haciendo uso de vasopresores e inotrópicos, la dobutamina, la amrinona, la milrinona. Mantener una adecuada cantidad de hemoglobina, porque el gasto cardíaco también depende del contenido arterial de hemoglobina, no solamente depende, el transporte de oxígeno no solamente depende del gasto cardíaco, también depende del contenido arterial de oxígeno. Si yo mantengo un adecuado gasto cardíaco, optimizo el transporte de oxígeno. Si yo mantengo un adecuado contenido arterial de oxígeno, optimizo el transporte de oxígeno. Este contenido arterial de oxígeno adecuado lo voy a mantener manteniendo niveles de hemoglobina alrededor de 10. Las indicaciones de transfusiones de sangre es cuando la hemoglobina es menos de 7 o un poquito menos de 25. Hay que hacer transfusiones de sangre. Es mejor mantener una hemoglobina cercana a 10. No es necesario llevar a una hemoglobina de 14, 15, 16. Es suficiente tener una hemoglobina de 10 para optimizar el contenido arterial de oxígeno. Y al mismo tiempo estoy mejorando el gasto cardíaco con vasopresores inotrópicos. Estas dos maniobras van a optimizar el transporte de oxígeno y la perfusión tisular. Hay otras medicaciones que se pueden usar en el distrés respiratorio, como los corticoides. En la fase tardía, aunque si ustedes investigan distrés respiratorio, algunos van a decir que actualmente se está usando la metilprednisolona en la primera semana de los distrés respiratorios con buenos resultados. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, solamente en la fase tardía. Es lo mismo que la hidroxicloroquina. Hace 2 semanas decían que no sirve para el coronavirus y ahora resulta que la OMS dice que hay que volver a hacer estudios porque parece que sí sirve. Al final no sabe nada. Los vasodilatadores como el óxido nítrico, la infusión de prostaglandina tampoco han demostrado buena utilidad. Hay que hacer un tratamiento adecuado de las complicaciones, las infecciones sobreagregadas, las neumonías, sobre todo las neumonías asociadas a la ventilación. Y hay que evitar que el ventilador produzca lesión pulmonar. La lesión pulmonar por el ventilador, por uso de altas presiones, por el uso de alto volumen. Por eso es que la ventilación se usa como una estrategia para proteger el pulmón, una estrategia protectora del pulmón. Hay que evitar que el ventilador, que es un aparato mecánico, porque nadie vive, la respiración normal es a presión negativa. Cuando uno entra en ventilación mecánica, la ventilación se hace a presión positiva, cambia completamente. Esa presión positiva puede producir lesión pulmonar. Hay que evitar eso. Hay que dar una pseudoanalgesia adecuada, hay que prevenir el tromboembolismo pulmonar, la hemorragia digestiva alta, un apoyo nutricional adecuado, preferentemente por vía enteral. Muchos pacientes recuperan sin secuelas. Un 33% puede evolucionar hacia la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar por acumulación de los fibroblastos, generación de procolágeno. Esta fibrosis pulmonar que va a producir una alteración funcional de tipo restrictivo con anomalías del intercambio gaseoso, con hipoxemia sobre todo asociada al ejercicio. Obviamente para evitar la evolución hacia la fibrosis pulmonar, es que muchas personas dicen que hay que dar
corticoides en la segunda, tercera semana, sobre todo si el distrés respiratorio persiste después de la segunda semana, hay que empezar a dar corticoides para evitar que estos pacientes evolucionen hacia una fibrosis pulmonar. Bueno, la mortalidad es alrededor del 40%. Es una mortalidad relativamente alta, sobre todo en personas más de 65 años, cuando empieza a aparecer disfunción orgánica múltiple, cuando empieza a aparecer sepsis, daño pulmonar, daño renal, daño hepático, coagulopatía. Cuando la hipoxemia es muy severa, los niveles de PAFI son menos de 100 o la diferencia alveolar arterial es más de 350. Es un distrés respiratorio severo. Cuando la distensibilidad pulmonar es menos de 30 centímetros, la calculada cuando conectamos al ventilador mecánico. Cuando hay una acidosis metabólica persistente, esta acidosis metabólica persistente indica que yo estoy teniendo una hipoperfusión tisular, cuando el exceso de bases es mayor a menos 8, cuando el bicarbonato es menos de 15, cuando el pH es menos de 7,35, o cuando tengo un lactato más de 4 milimoles por litro. Entonces, esta acidosis metabólica me está indicando que estoy teniendo una hipoperfusión tisular persistente. Esta hipoperfusión tisular me va a producir un daño de órganos. Y obviamente la inmunosupresión. Las citoquinas, hay citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Las citoquinas antiinflamatorias a veces producen un estado de inmunosupresión y empiezan a aparecer infecciones sobreagregadas. Estas infecciones sobreagregadas son como diríamos sobre llovido mojado, porque al aparecer una neumonía sobre un distrés respiratorio daña más el pulmón y complica más la evolución. Indudablemente un distrés respiratorio es una cosa rara vez vemos un rayo, pero cuando nos llega nos puede matar. Eso es todo, amigos.